En agosto de 1927, Sacco y Vanzetti son ejecutados por orden judicial. El juicio no fue claro. Sacco y Vanzetti parecían ser los chivos expiatorios de ese espíritu conservador y jodidamente facho que existió desde los orígenes de las colonizaciones en todo el continente y en todo el mundo. 95 años después, en una ciudad de Entre Ríos, se transmite La Vanzetti, un programa que está jodidamente en contra de los fachos y conservadores. Because the Bible says in the Ephesians, to the Ephesian people in Acts 19, that they brought their sorcery and their books and their occultic nonsense and they burned it and mightily grew the Word of God. So we announced this past weekend that we're going to have a great big old Bible burning, and we are. I ain't messing with witches no more. I ain't messing with witchcraft. I ain't messing with demons. I'll call all of them out. In the name of Jesus Christ, I'll call them all out. You better get rid of that Harry Potter mess in your house. That is full-blown witchcraft. It's witchcraft. Devil stuff. We got every bit of kind of witchcraft, spell books, everything you can imagine. And this thing is full. So we got clothes, a lot of things. So if you need to get rid of it, the most you can get, just start throwing it in there. 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 Burn it. Burn it. Burn it. Puntapié inicial para arrancar a charlar siempre, a reflexionar en nuestro querido programa La Vanzetti. Llegamos al 13, acá estamos ya transitando el mes de octubre al sur de la provincia de Entre Ríos, desde Paraguay. Así que bueno, vamos a hablar de esto, de qué significa la quema de libros, qué es esto, qué implicancias trae, cómo se han desarrollado quema de libros a lo largo de la historia de la humanidad, pero también de nuestro país. Y yo creo que esto sirve para reflexionar un poquito, que es lo que tratamos de hacer cada tanto acá desde la Vanzetti, en la Elia Ortiz Digital. Así que bueno, invitarnos a compartir este tiempo de reflexión, de información y nada, que sirva y que sea para echar una mirada sobre este tema. De la censura a la quema de libros, las campañas que avanzan en Estados Unidos para evitar que en las escuelas se lea sobre racismo, sexualidad y diversidad. El país de la libertad quema y prohíbe el libro, sí, en pleno siglo XXI. ¿Quién lo hubiera dicho? La añeja y persistente propaganda que presenta a Estados Unidos como el modelo a seguir suele esconder las falacias y contradicciones de un país en el que los grupos conservadores, que suelen ser muy poderosos, están tan inmersos en un intenso lobby que, para evitar que sus hijos, y si pudieran la población en general, tengan acceso a libros donde se hable del racismo, que nunca ha dejado de existir, de la sexualidad y de la diversidad de géneros, y de muchos otros temas que consideran dividen a la sociedad. Todo vale. A principios de febrero, Greg Locke, un pastor de Tennessee, quemó los libros de Harry Potter y Crepúsculo. Son influencias demoníacas, advirtió, en la transmisión en vivo que hizo en Facebook para publicitar su campaña contra la brujería y las cosas malditas. Pobre Harry, se ve que no lo quieren mucho en ese estado. Ya en 2019, en la escuela católica St. Edward de Nashville, había retirado de su biblioteca los libros de la popular saga por recomendación de exorcistas que aseguran que contiene hechizos reales, que invocan al maligno. Entre la censura y la quema pasaron 3 años. En el medio, el Consejo Escolar del Condado de McMinn, también en Tennessee, prohibió Maus, relato de un superviviente,
una novela gráfica ganadora del premio Pulitzer en la que el historietista Hal Spiegelman cuenta con singularidades y potentes imágenes la historia de su padre, que fue víctima del Holocausto. Podrían resultar anécdotas aisladas de una de las tantos estados conservadores que hay en Estados Unidos, pero no. En este lapso, la campaña para retirar obras literarias de escuelas se propagaron en todo el país, y en algunos casos la censura llegó al poder legislativo porque es promovida por congresistas locales y, por supuesto, republicanos. Así se viene documentando una centenaria organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión con eje en la literatura y en los derechos humanos. Estos reportes recientes advierten que desde enero de 2021 se presentaron 156 proyectos de ley en 39 estados para limitar en las escuelas de educación básica, media y superior, públicas y privadas, la actuación de las y los docentes con la intención de evitar que se hablen de raza, racismo, género y sexualidad. Si abordan el comunismo, marxismo y socialismo, tienen que advertir que son un peligro. Enseñar sobre la esclavitud, cuestionar las políticas supremacistas todavía vigentes, ¿para qué? Las reformas censoras ya fueron aprobadas en 10 estados, pero siguen avanzando en el resto del país. La situación se agrava porque en varios casos las legislaciones propuestas o aprobadas contemplan sanciones para los maestros y centros educativos. Y no solo eso, también exigen que las escuelas publiquen los títulos y autores de todos los materiales curriculares en un sitio web de acceso libre, ya que eso les permitirá a los padres y a las madres excluir a sus hijos de lecturas, tareas y clases que consideren inadecuadas. La meta es directamente sacar esa bibliografía de las instituciones educativas. Los caminos de la censura son variados. En noviembre del año pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó la imposición de estándares estatales contra la pornografía y contenido obsceno en las escuelas públicas. Por ejemplo, defenestró los libros de género queer, una memoria de Maya Kebabe y La Casa de los Sueños, la obra de Carmen María Machado, que aborda las relaciones abusivas entre personas del mismo sexo. Ambos libros han sido multipremiados, de la misma forma que muchos otros títulos que están acosados por la prohibición y por las llamas, porque los objetadores ansían mandarlos a la hoguera, al igual que a muchos de las y los autores. Por más desalentador que parezca este exitoso ataque contra la cultura y la libertad de expresión, en realidad nos sorprende. Basta con conocer la historia de un país que sigue alardeando que es el mejor del mundo, pero que suele esconder la pobreza, el clasismo, la desigualdad, el racismo, la xenofobia y la discriminación, que son estructurales en su sociedad. Además, en sus reportes cotidianos, ya se publicó un informe más completo cuyo título es de lo más elocuente: Órdenes de mordaza educativa, restricciones legislativas sobre la libertad de leer, aprender y enseñar. Además, esto habla a las claras y hace un exhaustivo análisis al tratar de silenciar las críticas basadas en la raza o el género de la sociedad y la historia de Estados Unidos, con el pretexto de que dividen a la sociedad. Estos proyectos de ley afectan de manera desproporcionada los derechos de libertad de expresión a estudiantes, educadores y capacitadores que son mujeres, personas de color y pertenecientes al colectivo LGBTIQ. No debe reconocer que el movimiento detrás de estos proyectos de ley ha puesto en enfoque único la supervisión del contenido y la narrativa de y sobre personas de color específicamente, algo que no se puede separar del papel de la raza, el racismo que aún juegan en nuestra sociedad, señalan los documentos que tienen que ver con esta temática. La justificación: Deborah Caldwell Stone, directora de la Oficina de Libertad Intelectual de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos, ha confirmado que las impugnaciones y pedidos de censura de determinados libros crece cada año. En 2020 fueron 273
pero en los primeros meses del 2021 la cifra ya era de 330. Por eso denunció que hay una peligrosa, intensa y pública campaña de eliminar libros. Así lo demuestra un ejemplo de No gire a la izquierda en la educación, una web que enlista los libros que deberían prohibirse en las escuelas y que agrupa 3 secciones: teoría crítica de la raza, antipolicial y educación sexual. Estos son los libros que se utilizan para difundir ideologías radicales y racistas entre los estudiantes. Degradan nuestra nación y nuestros héroes, revisan nuestra historia y nos dividen como pueblo con el fin de adoctrinar a los niños con una ideología peligrosa. Hay un montón de libros para cada nivel de lectura y grado. Si encuentra otro, háganoslo saber y agregamos aquí. Convoca la fundadora Elena Fistbein. O sea, nosotros tenemos acá una página que se encarga de denunciar libros que considera peligrosos para lo que diría la cultura norteamericana. Sobre la iniciativa censora, explica que la creó al ver que sus hijos se estaban contaminando con la escuela pública, con el revisionismo histórico, la corrección política y el rechazo absoluto de los valores, que según ella caracterizan a su país. Para mala suerte de esta editora, de esta página de internet, policías blancos asesinaron al afroamericano George Floyd en mayo del 2020 y el mundo entero volvió a discutir el añejo y persistente racismo que hay en Estados Unidos. Y en las escuelas se reforzaron los programas sobre raza y desigualdad. Lo consideró insoportable y decidió que sus hijos no participaran de esas clases. Meses después convocó a un debate en las redes sociales al que se unieron padres y madres preocupados, como ella, por el adoctrinamiento de la ideología progresista y de la agenda izquierdista, que está decidida a apoderarse del país y a envenenar las mentes de niños y jóvenes. Bajo estos temores no tuvieron mejor idea que promover la censura de libros y juntos con estas organizaciones lo están logrando, ya que en algunas escuelas y estados ya se vetaron libros de Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura en 1993, Malala Yousafzai, activista pakistaní, Premio Nobel de la Paz en 2017 y sobre todo de autores y autoras afroamericanos. Por más desconsolador que parezca este exitoso ataque a la cultura y a la libertad de expresión, en realidad no sorprende. Basta con conocer la historia de un país que sigue alardeando que es el mejor del mundo, pero suele esconder la pobreza, el clasismo, la desigualdad, el racismo, la xenofobia y la discriminación, que son estructurales en esa sociedad, y donde poderosos sectores son capaces de censurar la literatura con tal de no ahondar en temas incómodos o simplemente de derechos humanos, siempre, claro, en el nombre de Dios. Esto también nosotros lo podemos traspolar tranquilamente a la Argentina. Lo que ha pasado con Hernán Casiari, escritor argentino que fue prohibido en escuelas de Misiones y de Corrientes, tiene que ver con esto. Y para esto nosotros también tenemos antecedentes, que es lo que nos ha pasado a nuestro país desde la década del 70 en adelante. Para eso vamos a ver un segundo video y seguiré en este primer bloque hablando de lo que desencadena este video también. Creciente grandeza de su patria y desea asumir virilmente la responsabilidad de ser custodio de su futuro. Si usted debe decidir su propio porvenir siguiendo su vocación y busca para ello una profesión dinámica y moderna que le brinde una carrera jerarquizada y en continuo ascenso, si usted se siente íntegro, tenaz y con condiciones para el mando, si usted espiritualmente se siente identificado con la actividad militar y tiene de 16 a 20 años de edad con el ciclo primario cumplido, el ejército argentino le brinda la oportunidad de incorporarlo a su cuadro de suboficiales. Solicite informes a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral.
Como vimos en este video, está claro que la quema de libros no es propiedad exclusiva de Estados Unidos, sino que nosotros también tenemos nuestros antecedentes. Y bueno, fue esta dictadura cívico-militar, que siempre debemos aclarar lo que fue así, y la quema de libros que se produjo acá en Argentina. Un pueblo educado nunca elegirá las cadenas. Por eso, la ignorancia siempre ha sido el mejor caldo de cultivo para destruir la república, la democracia y el pluralismo. Esta aseveración siempre la tuvieron muy en claro los regímenes autoritarios. La dictadura cívico-militar en nuestro país recurrió frecuentemente a esta práctica, a la que denominaba rituales purificadores. En el mes de abril del año 1976 hubo dos quemas muy importantes de libros en Córdoba. La primera en la Escuela Secundaria Comercial Manuel Belgrano. El día 2, el interventor, teniente primero Manuel Carmelo Barceló, seleccionó 19 libros de la biblioteca, escritos por autores como Marx, Engels, Julio Odio y Martí, y ordenó quemarlos en el patio con numerosos alumnos como testigos de este gesto patriótico. En los meses siguientes desaparecieron 12 adolescentes, alumnos de la institución, y hubo decenas de chicos expulsados y varios docentes cesanteados. El 29 de abril se produjo la segunda gran incineración. El general Luciano Benjamín Menéndez ordenó una gigantesca quema de libros, secuestrados previamente de bibliotecas, colegios y universidades. Para darle mayor trascendencia al acto, el jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 del Comando 3 del Cuerpo del Ejército, Jorge Eduardo Golleri, ordenó una conferencia de prensa en la que explicó los fundamentos y trascendencia de la decisión patriótica, exhibió la pila de libros confiscada y ordenó prenderlos. Luego, a la vista de todos, a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas, etc., para que este material se evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro más tradicional acervo sintetizado en Dios, patria y hogar. El diario La Voz tituló el 30 de abril, Incineración de literatura marxista. Las obras correspondían a autores tales como García Márquez, Marx, Trotsky, Galeano, Bayer, Perón, Cortázar, Saint-Exupéry, Engels, Freud y Sartre, entre otros. Con el retorno de la democracia, Golleri fue ascendido a general a pedido de Raúl Alfonsín, que elevó la respectiva propuesta al Senado Nacional, siendo votada a favor por todos los legisladores de la UCR. Este jefe militar finalmente fue forzado a renunciar en el año 1986 al manifestar públicamente su oposición a que sus subordinados fueran juzgados por tribunales civiles. La quema de libros fue una práctica frecuente que incluía la selección, censura, secuestro y quema pública y masiva de ejemplares. Los casos más renombrados se produjeron en Entre Ríos, Capital Federal, 90.000 libros quemados en Palermo, y Rosario, 80.000 libros. El 30 de agosto de 1980 se produjo la destrucción de 1.500.000 libros y revistas editados por el Centro de Estudios de América Latina, la CEAL. Esta incineración se realiza en un vacío de Sarandí. Fue 70 veces mayor que la ensayada por el régimen nazi en Alemania en 1933. Las quemas masivas tenían un fin disciplinador. Los rituales purificadores se realizaban en lugares públicos con testigos y fotógrafos, en los casos de Córdoba y la monumental hoguera de la colección del CEAL en Sarandí. Adicionalmente, fueron filmados y difundidos por los medios. El mensaje era directo, sin filtro. Se debía aniquilar de raíz cualquier ideología contraria al ser nacionalista y cristiano, y la sociedad debía tenerlo bien en claro. A tantos años de esa quema de libros en Sarandí, resulta necesario recordar a nuestra sociedad tan monstruosas prácticas para que éstas no vuelvan a repetirse. Solo la educación y la libertad de pensamiento nos harán libres. Nunca debemos olvidarlo. Con este pequeño detalle voy cerrando este primer bloque para después arrancar un segundo bloque para seguir desarrollando estos temas. Así que bueno, de esta manera vamos cerrando este primer bloque.
La hoguera del miedo. La quema de libros durante la dictadura militar del año 1976 a 1983. Siempre es bueno recordar a los desaparecidos, a los asesinados, a los torturados y a los exiliados, pero también para señalar que la dictadura militar tuvo un plan para exterminar a la oposición que no solo consistió en la persecución y muerte, sino en la ejecución de una estrategia para el vaciamiento económico y cultural de la sociedad. O sea que nosotros no debemos quedarnos solamente en eso. Una de las tantas atrocidades que cometieron los militares y sus cómplices civiles fue la quema de libros, que no comenzó en Argentina en el 76, pero que en el marco de esa política represiva fue para el proceso una práctica purificadora del ser nacional. También hubo otros fuegos que encendieron quienes temían una represalia por tener una biblioteca que los inquisidores podían calificar como subversiva. Otro recurso fue tirar a los libros en los inodoros y pozos ciegos o en el enterramiento como destino de la literatura y la prensa que podía servir como pretexto para un operativo. O sea, todo aquello que por ahí no tienen en claro esto, o sea, a veces tener un libro en tu casa podía resultar peligrosa, un libro que hoy podemos tener todas en nuestras casas, si venía un allanamiento, podían revisar, podía ser motivo para que claramente te metieran preso, te llevaran detenido. Entonces la gente, no solo que ellos simbólicamente quemaban esos libros, sino que uno tenía como medida de protección que deshacerse de esos libros. Y eso fue muy jodido, porque como dice acá, o los tirabas por el inodoro, o los enterrabas, o los quemabas. Vos mismo tenías que hacerlo como medida de protección. Con la democracia, los hijos de aquellos jóvenes lectores de los 70 se enteraron que aún estaban escondidos aquellas bolsas con ejemplares olvidados junto a la higuera del fondo de la casa, destruidos por la humedad o convertidos en cenizas. Los libros vuelven a la biblioteca como los cuerpos a la playa después de los vuelos de la muerte. En el 2002, la publicación de Un golpe a los libros de Hernán Invernesi y Judith Gociol mostró la trama del aparato represivo en cultura. Para crear el clima de aquellos años recurrimos a esa investigación y al testimonio de los protagonistas de la época. Invernisi asegura que la dictadura militar tuvo un plan concreto y aclara que no significa que se trataba solo de un plan de destrucción o era un proyecto de control, censura y producción de cultura, tanto en la educación como en la cultura y la comunicación. La cultura fue un lugar donde la derecha peleó cada lugar de poder. Un ejemplo es el caso de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, que todos aquellos que medianamente transitamos los libros la conocemos a esta editorial. El 25 de mayo de 1973 fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires Rodolfo Puigros, quien nombró presidente del directorio al escritor Arturo Jauretche y director ejecutivo al periodista Rogelio García Lupo. El autor de El medio pelo en la sociedad argentina falleció el 25 de mayo de 1974. García Lupo renunció 4 meses después. Reconoce que sabíamos que íbamos a tener muchos problemas. Pensábamos en discusiones por proyectos editoriales, pero no en agresiones físicas. El proyecto de fondo consistía en la edición de las obras completas de 3 intelectuales argentinos. Leopoldo Lugones, que era una figura que le servía a todos, a los anarquistas, a los fascistas y a los nacionalistas. Carlos Astrada, un filósofo marxista, y Manuel Ugarte, quien era muy representativo de la intelectualidad procedente del socialismo, que había desembocado en el primer gobierno de Perón. Tuvimos amenazas cuando anunciamos el plan editorial, y al tiempo decidimos irnos, porque la presión era insoportable. Pero ocurrió una cosa insólita. Teníamos la idea de hacer la revisión de la obra de Lugones de manera cronológica, empezar por el Lugones anarquista y seguir con el socialista. Un día me llamó el abogado Valentín Tiaveut, director ejecutivo del nuevo directorio, ya con Alberto Otolagano como interventor de la UBA, y me dice: tengo un problema, no puedo cumplir con el contrato de Lugones si empezamos por la etapa izquierdista. No podemos arrancar por la fascista. En julio del 74, un grupo comando entró al taller gráfico donde Eudeba imprimía parte de sus libros al grito: ¿de dónde está el marxista de Lefebvre?
Ante el improperio y que hubiera alguna respuesta, no hubo ninguna respuesta, prendieron fuego a un sector, pero en el apuro los asaltantes se equivocaron los libros que debían quemar. En el año 1976 fue designado director ejecutivo de Eudeva el político socialista Luis Pan, quien le entregó al comando del primer cuerpo del ejército parte del fondo editorial con los libros censurados. El 27 de febrero el teniente primero Cifra dirigió el operativo que terminó con la quema de casi 90.000 volúmenes en el predio de Palermo. Rogelio García Lupo vio cuando los soldados cargaban camiones con los ejemplares de su gestión. Pan fue quien llamó al ejército y puso en sus manos toda esa literatura pecaminosa. Él temía que alguien dijera, pero este Pan también es socialista. Con esta operación compró protección. Fue como una prueba de amor. La práctica piromaníaca del proceso tiene ejemplos como los siguientes, ambos en el año 1976. En Córdoba, el interventor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, teniente primero Manuel Carmelo Barceló, sacó de la biblioteca y mandó a incinerar títulos de Margarita Aguirre, Pablo Neruda, Julio Godio, entre otros. Y en la misma provincia, el tercer cuerpo del ejército, en el que estaba Jorge Eduardo Borleri, luego ascendido a general, exhibió una conferencia en donde en el patio de la unidad penal avivaba un fuego con libros de León Trotsky, Mao Zedong, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Juan Domingo Perón y fascículos del Centro Editor de América Latina, la CEAL, que robó de bibliotecas y librerías. En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, una institución que tenía en su biblioteca más de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósito. A principios de la década del 70, el 25 de febrero de 1977, fue intervenida mediante el decreto 942 y 8 miembros de la comisión directiva fueron detenidos ilegalmente. Su control de préstamos bibliográficos utilizado para investigar a los socios. Miles de libros fueron quemados. Por ejemplo, 600 colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortiz. El periodista y escritor Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de esa pasión ígnea de los militares. Su primera novela fue quemada junto con la obra de Eduardo Mignona. Acá vemos a la clara cómo accionaban, o sea, fueron contra una biblioteca popular, detuvieron a la comisión directiva de esa biblioteca popular, usaron los registros de socios para ver quién llevaba libros peligrosos para perseguir, y quemaron libros de nuestro conciudadano Juan L. Ortiz. Estamos hablando de esto en Rosario. El caso de Enrique Medina es paradigmático. El golpe de Estado en 1973 confirmó la prohibición de los libros ya censurados del autor y lo extendió a un texto suyo en el que aparecía Medina, quizás uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura durante la dictadura, incluso después. Según Invernici y Gociol, Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de Las tumbas como Solo Ángeles, cuya sexta edición fue prohibida, aunque no la séptima, una copia anterior. También decomisado Olimpo de Blas Matorro, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Ante el reclamo de Pampín, el capitán del navío Carlos Carpintero le respondió: de los libros olvídate. En 1978, autoridades retuvieron en la aduana Evita, una biografía de Marisa Navarro, que más tarde pudo ingresar al país con la intervención de Dardo Acuña. Pero entonces el presidente de la Sociedad Argentina, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Hubo editores que decidieron destruir los materiales que eran prohibidos. Es el caso de Granica. Varios de los libros del sello fueron prohibidos, entre ellos La Pasión según Trelew, de Tomás Herrera Martínez, que fue uno de los primeros títulos de la propia editorial que decidió deshacerse. Esa es la cara más perversa del terror, ya que no los libros
que el régimen quemaba, sino lo que eliminaban por su propia decisión. O sea, los editores directamente los eliminaban. O sea, no esperaban a que fuera el gobierno, a través de todos sus organismos de represión, que los quemara. Describen los autores de un golpe a los libros, que de la imprenta a la fábrica de papel, sin pasar por la librería, fueron por lo menos 10 títulos de no menos de 20.000 volúmenes, entre ellos la correspondencia que mantuvo Perón con Koch, que era un diputado y un militante peronista. La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con los materiales del Centro Editor de América Latina, que fundó Boris Spikov, quien además tuvo un juicio por publicación y venta de material subversivo. Fue sobreseído, pero 1,5 millones de fascículos y libros ardieron en un bardío de Sarandí. Testigos de la quema fueron la profesora Amanda Turbes, directora de la colección de la enciclopedia Mundo Joven, y Ricardo Figueira, director de colecciones del CIAL y autor de las fotografías de aquel 26 de junio de 1978. En 2005, ambos recuerdan el clima de aquellos años para un artículo de Aníbal Ford que escribió en la revista Lezama. Turbe decía que en ese momento nuestras mentes estaban todavía en el asesinato de Daniel Lauses, que era en su escritorio hacía tanto, entre otros llantos, también cosas de las que nos íbamos enterando día a día, que tal vez vivimos solo con gran tristeza, pero también como parte de nuestra cotidianidad. Algo que retoma Ricardo Figueira es casi que minimiza el hecho. Lo que era vivir cotidianamente día a día con el culo entre las manos y dando varias vueltas a la casa antes de entrar. Para Ford, esa hoguera de libros argentinos provocó un vacío, un hueco en la transmisión y en la construcción cultural de quienes que todavía no habíamos reparado. Otro de los editores perseguidos fue Daniel Divinsky de Ediciones La Flor, quien junto a su mujer, Cookie Miller, fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo durante 127 días y luego partió al exilio. Primero fue la censura del libro infantil 5 dedos. Ya en la cárcel de Caseros se enteró de la prohibición de Ganarse la muerte de Griselda Gambaro. Divinsky rememora que trabajar en esa época era como caminar por la cuerda floja. La prohibición de La Flor pretendió ser de alguna manera una medida ejemplificadora, porque se trataba de una editorial independiente. Cuando pasó todo y volvimos del exilio, cada día que llegaba a la oficina daba una vuelta a la manzana para ver si había algún patrullero. O sea que esto deja las claras de la manera que fue afectando a los libros de manera simbólica, pero a quienes hacían cultura, a quienes producían, a quienes propiciaban la edición de libros, siguió afectando aún en democracia esta persecución. Y bueno, vamos a cerrar con otro video este bloque, siempre recordando que nosotros somos parte de una sociedad que sufrió esta censura por parte del gobierno y no debemos olvidarlo. Yo en este bloque quiero agradecer como siempre a Construcciones en Seco Nova, que realizan trabajo de colocación de placas antihumedad, cielorrasos de Durlock y construcciones en exterior con placas cementicias. Ellos están en Gualeguay, en Galarza, Mansilla, Rosario del Tala, Roque, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y zonas de influencia. Solicitar el presupuesto, este presupuesto se lo van a hacer sin cargo. Así que bueno, desde ya muchas gracias a ellos y cerramos con este pequeño video como para poder seguir reflexionando sobre este tema. Se crea en septiembre de 1966, el 21 de septiembre, el Centro Editor de América Latina. El Centro Editor nace con el retiro de la gente de Udeva y formación de esta editorial por Boris y parte del equipo
Udeva, ¿no? Y conocía en aquel momento a Boris Spivak. Era un empresario, operaba como un empresario, pero era un ideólogo y un creador cultural. Nosotros fuimos en el 67, 66, 67 para hacer lo que Boris quería, que era la continuación de Udeva de la biblioteca universitaria. Esto era divulgación, alta divulgación, peligrosa obviamente, porque iba dirigido no a los intelectuales, sino a la gente. Si hubo algo que nos marcó fue la penuria de tanta pérdida. Y a pesar de eso, nosotros laburábamos. No nos estaban, digamos, simplemente era una acción municipal o algo así. Claro, vieron el 17 de octubre y, bueno, y al día siguiente o a los 2 días cayó una inspección verdadera, una inspección ideológica, digamos, no de la municipalidad, sino de la CIA, no sé de quién. El juez dictaminó, el dictamen del juez decía, bueno, sí, todo este material hay que retirarlo de circulación y debe ser quemado. Entonces ahí es cuando Boris me comenta esto, me dice, bueno, chiquito, tenés que mandar un fotógrafo porque acá me mostró que el juez pide esto, o ordena esto. Me dice, bueno, chiquito, hay que mandar un fotógrafo. Y voy yo. Fuimos caminando al lado del camión que se llevaba los libros. Los policías, armados hasta los dientes, ridículamente vestidos para hacer la fogata, que no se quemaban los libros. Si hubo una cierta alegría ese día, fue que los libros no se quemaban. Vino uno de ellos a pedirnos plata para comprar nafta. Lo único que nos faltaba, darles mangos para estos tipos, para que quemaran los libros. Mientras tanto, un policía que parecía que era el que mandaba, me dijo, ¿usted es el fotógrafo? Sí, bueno, tiene que quedar. Se crea en septiembre de 1966, el 21 de septiembre, el Centro Editor de América Latina. El Centro Editor nace con el retiro de la gente de Udeva y la conformación de esta editorial por Boris y Cae tarde en Bagdad desde Gualeguay, Entre Ríos, Argentina. El Puente. Señal online de música y noticias. Hay libros que la dictadura militar no pudo destruir.
Y estos libros los vamos a poder encontrar en el Museo de la Memoria, en el que se exhiben documentos, libros y testimonios sobre el plan de represión cultural puesto en marcha en el año 1976. Estos libros se encuentran en una vitrina, son de temas y autores diferentes, casi sin relación entre sí. En una librería estarían separados, pero aquí en el Museo de la Memoria, donde son expuestos todos los viernes, desde siempre, de lunes a viernes, tienen algo en común. Estuvieron prohibidos por la dictadura militar instaurada en el año 1976. Y algo más, quisieron destruirlos, hacerlos desaparecer. Sin embargo, esos libros condenados que integran con documentos y revistas la muestra Tinta Roja sobrevivieron. La empresa de los represores, que era en parte imposible, no se podía borrar a esos libros de la memoria de los lectores, lo demostró con lo que ocurrió con el fusilamiento de Penina, el título de Aldo Oliva, que editó en la editorial de la Biblioteca Constancio C. Vigil, que la nombrábamos hoy, que es de Rosario, y cuya edición íntegra fue quemada por los militares, como en el Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury. Ese libro se preservó en los relatos de algunas personas que lo retransmitieron a través del tiempo e hicieron posible, sin duda, el reciente hallazgo de un ejemplar. La lista parece disparatada. Está en Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, Rojo y Negro, de Stendhal, Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, Dailan Kiski, de María Elena Walsh, pero hay un sentido. Hubo un plan de represión cultural. La desaparición de la periodista Judith Gosiol, coautora con Ergan Inversini de Un golpe a los libros, la aparición de este artículo muestra la historia de represión contra la cultura durante la dictadura. Había circuitos de represión. La idea general que uno tenía de la represión en la cultura era que se trataba de unos militares brutos que veían un título como la Cuba electrolítica, ese título famoso, y lo prohibían, o entraban en una casa, veían un libro con tapas rojas y se lo llevaban detenida a la gente, o sea, a partir de esos títulos o del color de una tapa de un libro. No es que eso no ocurrió, sí ocurrió. A veces esto básico que hacía que los militares llevaran un libro o te eligieran como portador de una idea peligrosa, pasaba así, pero también había otra cosa. No es que no hubo abuso o estupidez, pero sí había un proyecto y un plan que no era para nada de estúpidos, sino de tipos que habían detectado cuál era la importancia de los libros o de un autor, y a eso apuntaban. La existencia de ese plan pudo comprobarse a partir del hallazgo de documentación que había permanecido oculta en la sede del Banco Nacional de Desarrollo, BENADE, en Buenos Aires. Quedó probado el circuito de prohibición y de persecución que se montó hacia los libros y autores, y funcionó con una conexión fuerte entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Había una oficina que se encargaba de recibir libros, un equipo de gente bastante preparada que los analizaba, un departamento que evaluaba también si se iba a ser prohibido o no. El mecanismo de prohibición de un libro era complejo. Lo que llama la atención en esa maquinaria es el papel que jugaron las personas comunes y que no vacilaron en detectar y en ser cómplices de la censura y del terror. Hubo inspectores que recorrieron librerías, pero también gente que voluntariamente denunciaba títulos de libros o voluntarios que recorrían las editoriales. Proteo, una novela de Morris West, conocido autor de bestseller, fue víctima de la censura. Había entrado en contacto con las madres de Plaza de Mayo y escribió una novela sobre la desaparición de una pareja, es decir, ficcionalizó una historia que era cierta. Ese libro fue prohibido porque un funcionario de la Junta Nacional de Granos, de apellido Lacroce, viajó al exterior y vio el libro en inglés. Lo trajo y se lo dio a Arguindegui, que también nosotros acá en el sur de la provincia de Entre Ríos lo conocemos, este apellido, diciendo que eso era parte de una campaña anti-argentina.
La represión cultural se manifestó también en la desaparición de escritores. Es en un plan específico instrumentado en el ámbito educativo, conocido como Operación Claridad, y los ataques contra editoriales. En este sentido, los casos más alevosos tuvieron que ver con víctimas de la editorial universitaria de Buenos Aires, Eudeva, y el Centro Editor de América Latina, CERAL, pero con diferentes significativos. En Eudeva hicieron allanamiento en los depósitos, se llevaron los libros y los quemaron, pero esos libros fueron entregados por los directivos, que en ese momento eran civiles, y fueron más papitas que el Papa. En Eudeva hubo delación de personas que ahora están desaparecidas. Hubo una empleada que era montonera y la editorial entregó la foto para que pudieran identificarla. El Centro Editor de América Latina tenía entonces empleados que habían sido víctimas de la AAA. Al hacer el allanamiento se llevaron detenida a la gente que trabajaba en los depósitos. Sigue Gossiol. Entonces el editor Boris Spivakov, cuando todo el mundo decía que no hiciera nada porque iba a ser un desaparecido, se presentó en defensa de los empleados que quedaron liberados. De manera bastante histórica se inició entonces un juicio. Hubo participación de jueces en causas por prohibiciones de libro. Si uno se olvida de cuál es la raíz, es decir, la censura de un libro, encuentra un trámite judicial común. La prohibición estaba naturalizada. O sea, se llevaron adelante juicios por parte del Estado. Spivakov argumentó que los libros eran material de rezago. El juez le dijo que los quemara. El editor se negó y el juez ordenó su destrucción, que quedó documentado en fotos, como lo hemos visto en algunos de los videos. Spivakov argumentó que los libros eran de rezago y sin embargo lo quemaron directamente. Así se manifestaba la dirección de publicaciones de las dictaduras para censurar una obra. Ganarse la muerte de la escritora Griselda Gambaro era una obra asocial, dado que trata de mostrar a través de su personaje como un lugar donde impera el hiperegoísmo e individualismo, donde no se cuenta ninguno de los valores superiores al ser humano y así las elucubraciones y actos para lograr la satisfacción de sus bajos instintos. Esos fueron los argumentos con que la dictadura preparó las hogueras. El comandante del tercer cuerpo del ejército, se lee en un comunicado del general Luciano Menéndez, informa que en el día de la fecha se procede a incinerar esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestro ser cristiano, a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas. Se toma esta resolución para que se evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, la patria y el hogar. Para salvar a los libros hubo quienes los enterraron, se los llevaron al campo o los dejaron en algún sótano o le cambiaban las tapas. En aquella época tener un libro podía ser motivo para ir preso, dice el historiador Alberto Pla, cuyos textos fueron prohibidos durante la dictadura militar y que se exilió a finales de 1975. Después que allanaron mi casa y me quedé sin archivo, a partir dejé un departamento cerrado en Buenos Aires y gente amiga me salvó la mitad de la biblioteca. Nosotros no recibimos listas de autores prohibidos, recuerda Silvina Ross de la librería Ross. En las escuelas, según me informaron, docentes de esa época tenían órdenes de no trabajar con determinados títulos o autores. No obstante, en la librería se tenía cierta precaución. Uno sabía que había libros de izquierda que iban al depósito o estaban en esta estantería pero no exhibidos y se mostraban si alguien los pedía. La librería Ross con doble S, ya tenía experiencia en la batalla contra la censura. En los años 60, la Liga de la Decencia hizo una denuncia porque en la librería se exhibían libros del Marqués de Sade. Mi padre fue preso por esa causa, dice Ross. Y después, en el año 1976, hubo momentos críticos. Nos llamaron a presentar un libro. Era uno, el de general Ramón Camps,
Con mi ex marido contestamos que en la librería no se hacían actos políticos y que ese tipo de libros no se presentaban. Entonces, nosotros acá tenemos claramente un detalle de cómo, tanto fuera, en las bibliotecas se quemaron libros, las propias librerías comerciales tenían que ocultar el material que tenían a la venta o tenían que dejarlo de lado para que no los persiguieran, y la propia gente quemó sus bibliotecas o las ocultó o las enterró para que esto no sucediera. Nosotros en Gualeguay tuvimos un librero que también sufrió esta persecución durante estos momentos y fue detenido incluso por publicar o poner a la venta determinados materiales. Y bueno, y también aquí nos nombrábamos nuestro querido Juan L., que sufrió la quema de sus ejemplares. Y bueno, yo siempre creo que hay un hilo conductor desde aquel primer programa en que empezamos hablando del enfrentamiento entre la Iglesia y escritores que se refugiaban en la Biblioteca Popular Carlos Mastronardi y desde allí hacían su resistencia. Y esto que vemos ahora, la quema de libros, que se produjo durante la dictadura militar, que se sigue produciendo en Estados Unidos y que algunos siguen criticando a determinados autores por describir de determinados temas, pero no debemos olvidarnos que esto comenzó hace mucho tiempo y comenzó también durante la Segunda Guerra Mundial con las grandes quemas que llevó adelante el nazismo en contra de obras específicas y que no debemos permitirnos nosotros censurarnos a nosotros mismos y con escritores argentinos en la actualidad sean prohibidos en la escuela como ha pasado en Corrientes o en Misiones. Así que bueno, démonos permiso a poder leer de todo y descubrir de todo un poquito, nos guste o no nos guste. Así que bueno, cerramos con un video, le damos las gracias por acompañarnos en este programa y bueno, a seguir compartiendo estos espacios. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente esculpiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cara y sus manos eran las de un fantástico director, tocando todas las semillas de fuego y de las llamas para destruir los ñapos de la historia. El 30 de agosto de 1980 finalmente se decidió que había que quemar esos libros y que firmaran que ellos esos libros realmente quemar, con lo cual ellos y uno de ellos fue fotógrafo, 1,5 millones de ejemplares de libros los que se quemaron. Y en algún libro dice que pesan 24,5 toneladas.